Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Aquí estoy otra vez. Nos toca de vez en cuando aparecer por acá. El Señor nos concede ese privilegio de poder enseñar su palabra. Y bueno, aquí vamos con todo. Vamos a orar para que los niños puedan salir a su clase antes de entrar al mensaje. Voy a orar. Gracias, Padre, por los niños que nos has concedido formar en tus caminos. Señor, te pido que en esta mañana puedas bendecir ampliamente esos corazones, a sus maestras, que la enseñanza de hoy, Señor, se meta profundo en esa tierra del corazón y crezca después un árbol fructífero, Padre. Señor, bendícelos. Gracias te damos por esas vidas, Señor, que tú tienes planes y propósitos para ellos. Amén. Pueden salir los niños. Bien, el título de la enseñanza de hoy, como lo ven ahí en pantalla, es la generosidad financiera. ¿Por qué voy a tocar este tema? Por dos razones principales. La primera es que el Señor nos ha venido hablando en las últimas prédicas de cómo debemos manifestar realmente que somos creyentes, que somos seguidores de Cristo, que somos sus discípulos. Eso tiene que verse evidente en nuestras vidas. La semana pasada, como el pastor preguntaba hoy, ¿quién cumplió con la tarea? ¿Qué hiciste esta semana que manifestara un cambio en tu vida, que dejara ver que realmente Cristo es tu Señor? Cuando Renzo nos dio su última enseñanza, también nos dijo, debemos examinarnos para saber si realmente estamos en Cristo, y dio ciertas pautas de lo que debería ser visible a nuestros ojos de estar en Cristo. Y yo quiero decirles que el manejo de las finanzas es un elemento clave que nos dice también si estamos o no en Cristo. Porque nosotros no podemos sacar algún elemento de nuestra vida, de nuestra realidad, y tomarlo como que no se debe manifestar allí el señorío de Cristo sobre eso, porque entonces estaríamos siendo desintegrados, y nosotros somos cristianos integrales, ¿ok? La otra razón por la que quiero dar esta enseñanza es porque nosotros estamos en un país difícil, donde prosperar cuesta mucho más que en otros países que tienen una economía quizás más saludable. Y cualquiera podría decir que justamente como nos juega en contra la situación económica, entonces es mejor no meterte con eso porque a duras penas la gente sobrevive. Pero yo quiero decirles que el Señor me dijo, dile la verdad a mi pueblo. Dile la verdad, porque yo quiero hacerlos libres, porque nosotros no dependemos de economías ni de gobiernos, dependemos de nuestro Señor. Y si nosotros no entendemos el manejo de nuestras finanzas bajo la perspectiva de Dios, entonces estaremos sumergidos en tinieblas, en una situación de gobierno, economía y demás que nos afecte, pero ese no es el propósito de Dios para nosotros. Entonces yo voy a enseñar hoy sobre este tema y pido al Señor que encuentre tierra fértil en su corazón y que pueda dar fruto. ¿Ok? Bien. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El primer concepto que debe entrar en su cabeza es que lo que usted tiene no es suyo. No es suyo. Todo lo que manejamos y tenemos le pertenece a Dios. Somos administradores de Dios. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo cree que se siente Dios cuando nosotros manejamos lo que es suyo sin pensar en los deseos y objetivos que Dios tiene para con el mundo? No está bien.
Nosotros debemos, como buenos administradores, hijos de Dios, cristianos, meternos en los deseos de nuestro Padre sobre lo que hay en el mundo y manejarlo conforme a sus deseos. No podemos quitarle ese poder de pertenencia a Dios de todo lo que tenemos, ¿ok? Así que es importante que, primero que nada, eso, somos administradores, nada es nuestro, todo es de Dios. Ok, siguiente. El título se llamaba La generosidad financiera, ¿verdad? Porque realmente lo que debe movernos a los creyentes a manejar nuestro dinero para agradar a Dios conforme a los propósitos de Dios es que nos mueva la generosidad, ¿ok? Ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos como Él. Él es generoso, debemos ser nosotros generosos. Ahora, una definición para la bondad, porque la generosidad está ligada a la bondad. Dice: disposición habitual a hacer el bien, actuar con amabilidad, generosidad y compasión hacia los demás. Incluye la empatía, la compasión, la generosidad y el respeto por las personas y seres vivos. Eso es un concepto de bondad que usted puede encontrar en un diccionario. Pero lo interesante es que dentro de la bondad opera la generosidad. Entonces usted no puede decir que tiene como fruto del Espíritu la bondad, que lo pongo allí abajo, que en Gálatas 5:22 dice que un pedacito del fruto del Espíritu es la bondad. No diga que es bondadoso si sus finanzas no están mostrando generosidad. Usted tiene que revisarse delante del Señor y preguntarse, ¿realmente la generosidad me mueve? ¿Hay bondad en el espíritu mío? ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Perdón. No lo vi cambiar. Ok. Ahora, qué interesante. La generosidad tiene consecuencias. Trae bendición. Eso es importante que también lo entendamos, porque Dios es un Dios bueno. Dios nos pide que hagamos cosas, ¿verdad? Pero no para malearnos o ponernos en una situación catastrófica. No. La Biblia dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, hay una retribución a lo que tú mueves en la generosidad. Es como un río, sale y entra, sale y entra. El Señor bendice al dador alegre, al generoso. ¿Ok? Porque la generosidad produce generosidad de parte de otros y de parte de Dios. Proverbios 11:25 dice: la persona generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Son promesas de Dios que están en la palabra y que nos van a alcanzar si nosotros nos metemos dentro de la línea de lo que Dios quiere que emprendamos, que hagamos, ¿ok? Siguiente. Ok. Cuando yo estaba pensando en todo esto, yo dije, bueno, voy a ver qué dice la IA sobre la generosidad financiera. Quiero ver cómo la define, para ver si va en línea con lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Y entonces salió un concepto allí, pero le faltaba a Dios. Le faltaba Dios en el concepto, yo lo agregué. ¿Ok? Por eso pongo que es un adaptado de la IA, porque nosotros como cristianos no podemos sacar a Dios de la ecuación. En todo Dios está involucrado, ¿ok? Entonces, pero el concepto me gustó porque tiene ciertos elementos que quiero enseñarlos, quiero detallarlos para que puedan también llevarse eso. La generosidad financiera es la práctica de dar recursos económicos de manera voluntaria y planificada, pero también improvisada. Eso es mío, yo lo puse. Yo quiero decirles que estoy hablando desde mi experiencia de 42 años
en el Evangelio donde he probado la realidad de las promesas de Dios en cuanto al manejo de las finanzas. A mí nadie me va a venir a enseñar, yo tengo 42 años de experiencia y lo que les voy a decir lo puedo testificar en mi vida y en la vida de los otros que he visto que han entendido estas verdades, ¿ok? Y las aplican. Cuando uno simplemente planifica rigurosamente dar, está sacando a Dios de la ecuación. Eso está bien, debemos planificar el dar y organizarnos, pero Dios puede hablarte en un momento determinado a tu espíritu y decirte, toda tu quincena, de esta quincena me la das a tal persona. Y si usted no está preparado para hacer eso, no va a ser la voluntad de Dios. Entonces también es improvisada y debemos estar muy atentos a que el Espíritu nos hable y nos muestre cómo quiere Dios que manejemos su dinero. Porque recuerde que el primer principio es que ese dinero es de Dios, no suyo. Entonces la planificación está muy bien, pero prepárese para la improvisación, porque el asunto es de Dios, no suyo. Ok, y es para la extensión del reino de Dios. Porque los deseos de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento, toda persona conozca al Señor y su reino se extienda sobre la tierra. Y también es para ayudar a otros, superando el egoísmo, porque debemos, ¿cómo expresamos el amor a nuestros hermanos? La misma palabra te dice, tú no puedes desearle a alguien, ay sí, que Dios te bendiga, y verlo pasando hambre y no ayudarlo, porque entonces estás negando la veracidad del Evangelio. Entonces, también debemos estar atentos a nuestros hermanos, porque el amor de Dios lo vamos a manifestar a nuestros hermanos. ¿Ok? Ok, esto fomenta una creciente confianza en la fidelidad de Dios. En el original decía una mentalidad de abundancia. Mire, amigo, usted puede tener la mentalidad que quiera, pero quien gobierna el mundo es Dios. Ok, eso es pensamiento positivo y eso es totalmente errado. La verdad es que nosotros empezamos a generar una creciente confianza en Dios porque Dios es fiel a su palabra. Y si Él dice que te va a prosperar porque el que es generoso es prosperado, Él lo va a hacer. Y eso se vive en la práctica. Eso no es una cuestión de mentalidad. Usted puede creerse lo que crea, pero Dios dice no y es no. Así que olvídese de la mentalidad. Es porque Dios es fiel y porque cumple su palabra que nosotros vamos generando una mayor confianza en Él, en su fidelidad. Y va más allá de la cantidad, valorando la alegría al dar. Recuerden, hay un versículo que dice, Dios ama al dador alegre. Esto no es un asunto de legalismo. No es un asunto, y más adelante voy a explicar unas cositas de lo que no es dar con alegría, unas láminas más adelante. Pero esto es un asunto en donde lo que importa es si su corazón es generoso. Y si usted es generoso, usted va a sentir alegría de dar. Entonces, no tiene que ver con la cantidad, y acuérdense que también les dije que puede ser un asunto improvisado, y como Dios es así a veces, ¿cómo se llama? Espléndido, la cantidad puede ser más allá de la que usted cree que debería dar, porque nuestras mentes siempre se quedan un poquito limitadas. Entonces, la cantidad no es una cosa que marque la generosidad, ¿ok? Suele incluir técnicas como presupuestar un porcentaje fijo para la causa de la extensión del reino de Dios. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Porque todos conocemos aquí el concepto del diezmo. Es un buen ejemplo para empezar a practicar la generosidad, pero lo voy a ampliar más adelante. Siguiente. Ok. Una generosidad efectiva. Dar con alegría. Sin mezquindad. La actitud correcta al dar es por amor a Dios y al prójimo.
Y ahí está el versículo que dice, Dios ama al dador alegre. En todo el Nuevo Testamento nosotros no vamos a ver sino enseñanzas en donde se nos impulsa, se nos motiva a que las razones por las que movamos nuestro dinero sea porque tenemos las mismas ideas de Dios. Quiero extender el reino de Dios, quiero amar a mi prójimo, quiero dar porque eso me produce alegría, porque mueve mi corazón hacia la bondad. ¿Ok? Sí, por supuesto, una generosidad efectiva debe seguir el consejo de Dios para la prosperidad, porque es obvio que también se requiere una cantidad de elementos que son lógicos del sentido común, como por ejemplo, y lo enseña la palabra, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y no estar afanándonos por producir, por hacer, por tener, ¿verdad? Sino, oye, mi interés es primero el reino de Dios. Ahora, en Proverbios 10:4 habla de que la mano diligente enriquece y la mano negligente empobrece. Entonces, ser personas diligentes, ordenadas, trabajadoras, ¿verdad? Correctas, nos va a enriquecer. No piense que si usted tiene un desorden, que usted no se va al trabajo temprano, que usted se queda dormido cuando debe estar haciendo alguna cosa, eso lo va a prosperar. Debemos ser cónsonos, ¿ok? Y en Mateo 25:23 nos habla de la fidelidad y de la buena administración. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si usted quiere ser una persona que crezca, que prospere, que maneje mayor cantidad de ingresos, de recursos y de todo eso, sea fiel en lo poco. Y fiel en lo poco implica también que en ese poco aprendamos a ser generosos, porque hay personas que siempre como que están esperando a tener un poco más para empezar a darle a Dios. Eso no funciona así. Funciona desde donde usted está, con lo que usted tiene, empezar a tener una sana administración de su dinero, ¿ok? Porque si usted es fiel en lo poco, en lo mucho lo van a poner. Ok, ahora, ¿qué no es una generosidad efectiva? Es dar para ser prosperado, porque esto conlleva intereses egoístas y no es lo que a Dios le agrada. Yo sé que ser generoso y mover las finanzas en el buen sentido de los deseos de Dios va a traer prosperidad, pero esa no es mi motivación principal. Cuando mi motivación principal es ser prosperado, no funciona. ¿Ok? Esa forma a veces que se ha hecho muy común en algunos sitios, de que dé para que Dios le dé, si usted da tal cosa, Dios entonces le va a dar tanto más y todo eso es una manipulación errada. Eso es además sembrar en el corazón de la persona, del creyente, motivos errados para el manejo de las finanzas. Porque nosotros no estamos llamados simplemente a prosperar porque sí. Nosotros estamos llamados a extender el reino de Dios. Y si yo extiendo el reino de Dios, lo más seguro es que mi prosperidad se presente. Porque Dios le agrada dar a gente que mueve sus finanzas para extender el reino de Dios. Si usted no las mueve, ¿para qué Dios se las va a dar? Porque los deseos de Dios son que el evangelio corra a la tierra, que la gente lo conozca, que nos amemos unos a otros y nos ayudemos unos a otros. Si no hay esa disposición en nosotros, lo más seguro es que entonces cerremos ese río. ¿Ok? Dar con escasez es no practicar la bondad y por consiguiente tampoco la generosidad. Ahora, la palabra también nos enseña que nosotros no debemos dar más allá de, o sea, no como para mermar nuestro recurso. O sea, no para que en otros haya abundancia y entonces seamos nosotros los que quedemos
con una circunstancia, es obvio, ¿verdad? La buena administración del dinero. Entonces, dar con escasez, y ahí está un punto de aprendizaje, y por eso les digo que que la generosidad se aprende con práctica y error, y con tiempo, esto no viene solo. Porque hay momentos en donde nosotros creemos que no deberíamos dar más, porque entonces piensas que estás yendo en contra de tu economía y en realidad no es cierto. En realidad es que todavía estás muy temeroso de lo que pueda pasar mañana, no conoces bien la fidelidad de Dios, y entonces te argumentas y te justificas para no mover más tus finanzas hacia el reino de los cielos porque le temes a la escasez. No sé si me explico con esto. Hay una línea muy pequeña, una línea casi invisible entre lo que significa el sentido común de cómo voy a dar y lo que significa el ser escaso. Pero por razones que están muy adentro de mi ser en cuanto a falta de confianza hacia Dios, hacia que no he desarrollado todavía la práctica, ¿verdad? Porque esto se aprende, esto se va haciendo. Pero cuando yo limito lo que pudiera realmente dar con corazón generoso, y ahí siempre tenemos que revisarnos, ¿qué estoy sintiendo cuando doy? ¿Miedo o alegría? Tenemos que revisar siempre cómo me siento cuando doy, para ir nivelando mis razones ocultas. ¿Me explico? Entonces, es importante que siempre estemos y pidiéndole al Señor, Señor, quiero ser un dador alegre y quiero que me lo enseñes, quiero practicarlo. Y estar muy conscientes del asunto, revisándonos y manejando la situación y orándole al Señor para que podamos escuchar su voz y aplicar lo que Él nos está diciendo, ¿ok? Porque recuerden, pueden haber improvisaciones de Dios, que eso se aprende con el tiempo, Y entonces usted se empieza a hacer de esos elementos en donde Dios dice, no, tranquila, que con no tengo problema, en lo que le diga que da tanto lo va a dar, ya está aprendido. Y necesitamos llegar a ese punto. Ok, dar bajo manipulación es dar por presión, y Dios desea libertad y generosidad. Eso se ve mucho, la manipulación. La gente que manipula los deseos del otro o te ofrecen cosas para que entonces tú en el momento reacciones y hagas quizás algo un poco tonto. Bueno, yo he escuchado unos cuentos bien buenos con respecto a eso, pero no voy a ahondar en eso porque se alargaría mucho. Pero el punto es que también debemos estar muy ojo avisor a no dejarnos manipular, ¿ok? Sino que nuestras finanzas estemos ahí agarraditos con el Señor, conscientes de que estamos aprendiendo a ser generosos y reconocer cuando vienen personas a manipular. ¿Está bien? Ok, aquí voy a hablar ahora del principio del diezmo. Acuérdense que en el concepto que les di, dice que generalmente las personas que dan, y esto es un concepto humanista, yo lo adapté a nuestro contexto, pero las personas que tienen por costumbre hacer actos de este tipo de filantropía, me faltaba la palabra, de filantropía, se establecen presupuestos, porcentajes, etcétera. Porque así es más fácil para el ser humano manejarse, ¿ok? Dios nos propuso eso mismo. Dios nos propuso el diezmo para aprender a dar, ¿ok? Sin embargo, el diezmo se instituyó en la ley de Moisés, pero no era lo único que Dios le pedía al pueblo que diera. Había muchas otras cosas que el pueblo daba, pero el diezmo era como algo cotidiano, fijo, en donde podíamos sacar
ese porcentaje de lo que teníamos para darlo a Dios, ¿ok? Ahora, el diezmo es previo a la ley. Comenzó con Abraham, el padre de la fe, y luego en su nieto Jacob. Y en las dos ocasiones vemos quizás motivos diferentes de por qué le entregaron a Dios ese 10%. En el caso de Abraham, podemos ver que fue como un acto de adoración hacia ese Melquisedec que entendemos era una teofanía de Dios. Es decir, era un personaje que de alguna manera era la manifestación de Dios ante Abraham, y Abraham le dio el 10% de lo que había obtenido en esa guerra que hubo, en la que él trajo todo ese botín, y se lo dio como un acto de adoración, ¿ok? Porque Abraham era un hombre que ya había recorrido toda una vivencia con Dios. Lo llamamos el padre de la fe. Y quizás para él fue muy fácil entender que mover sus finanzas hacia Dios es un acto de adoración. Y quiero que se lleven ese mensaje. Mover sus finanzas hacia Dios es un acto de adoración. Y es un buen ejemplo a seguir que tomemos el 10% si queremos iniciar nuestro aprendizaje de ser dadores generosos. La Biblia nos los muestra a lo largo de ella, de que es un porcentaje manejable. Dios no es un loco que va a pedir una cosa, ¿verdad? Es bastante manejable y podemos ver razones para hacerlo. Bueno, no voy a leer el pasaje completo, pero ya les expliqué, seguro que ustedes mientras yo hablo lo están leyendo. Ahora, Jacob también le ofreció a Dios el 10%, pero las razones de Jacob quizás fueron un poquito diferentes. Jacob quería probar la fidelidad de Dios. Fíjense que condicionó: si tú me bendices, si tú me llevas con bien, si me haces regresar con bien, si tal y qué sé yo, entonces tú serás mi Dios y te daré el 10%. Está bien que usted inicie su manejo financiero ante Dios diciéndole: Señor, la verdad es que en estos momentos mi confianza está bien baja, no te conozco bien, sobre todo para el nuevo creyente, no entiendo mucho de todo esto, pero yo sé que tú eres fiel y Señor, yo voy a comenzar este aprendizaje con el 10%. Eso fue lo que hizo Jacob, ¿ok? Entonces, pero el punto es que ese es el inicio de un aprendizaje, que lo tenemos como ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se nos habla de diezmo, se nos habla de corazón alegre para dar. Pero ¿cómo va a aprender a dar si no puede dar lo mínimo que daba el pueblo judío, que no tenía un Redentor revelado todavía, y no puede dar lo mínimo que daba Jacob, que todavía no conocía a Dios? Jacob no conocía bien a Dios, le dijo: si tú tal cosa, entonces yo te voy a dar esto, tú serás mi Dios. Nosotros ya tenemos una revelación súper amplia de lo que es la salvación. Ya Cristo vino, ya entendemos que somos de su propiedad, que nos habita el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, tenemos ya una revelación completa de la palabra, tenemos miles de promesas a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. No estamos carentes como estos personajes. En ese entonces no estaba la Biblia escrita, ni siquiera el Antiguo Testamento, y ellos se lanzaron a este reto. Entonces nosotros, si queremos aprender a ser generosos, comencemos con esta planificación y este porcentaje, ¿ok? Ahora, la generosidad a la larga superará el diezmo, porque cuando uno aprende a dar y empieza con ese método planificado, en donde voy probando,
llega y se va viendo la fidelidad de Dios, entonces me doy cuenta de que Dios me bendice y inclusive me empieza a bendecir de tal manera que hasta el 10% ya no me afecta. Ya no lo veo como como que me resto algo. Y empiezo quizás a mover más finanzas hacia el reino de Dios, porque estoy entendiendo que si Dios me está dando, es porque está viendo en mí un canal de bendición para dar a otros. Y entonces me empieza a dar más para que yo dé más, ¿ok? O para que yo dé improvisadamente. Así que el diezmo te reta a que aprendas a dar más, ¿ok? Pero como les dije, todo esto es un aprendizaje, todo esto, de manera tampoco de que entonces vayas en detrimento de tu propia administración familiar, sobre todo si tú eres un padre de familia. Pero como Dios bendice, entonces vas a ver la holgura y quizás vas a empezar a atreverte a hacer cosas un poco locas y veas el respaldo de Dios y compruebes aún más la fidelidad de Dios, ¿ok? Hay un cuento por allí que dicen que el fundador de la compañía Colgate era un cristiano y cuando comenzó la compañía él le daba a Dios el 10% de lo que generaba la compañía. Se hizo tan próspero que terminó dándole a Dios el 90% y quedándose él con el 10% porque era suficiente para tener completa holgura, ¿ok? Entonces esa es la realidad, que nosotros estamos retados a aprender a dar y debemos ir desarrollando esto en el paso del tiempo, ¿ok? Ok, bueno, creo que más o menos ya expliqué lo que quería traerles hoy. Conclusiones. Dios es el dueño de todo, nada es nuestro. La generosidad está ligada a la bondad, el cual es parte del fruto del Espíritu. Entonces, si queremos ser cristianos reconocibles, empecemos a aprender a ser generosos.